Buenas noches o buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Agradecemos la oportunidad de poder compartir con ustedes la situación que vive El Salvador, no solo a partir del régimen de excepción, sino particularmente desde las políticas que, como ya se nos decía o ya nos decía Antonia, son políticas de populismo punitivo, es decir, en las que se busca eh, usar el derecho penal para hacer popular a los gobernantes y así ganarse eh, el que la gente y la población los apruebe. Como ya decía Antonia, este es un informe, voy a ir dando algunos datos actualizados que documenta el primer informe un año bajo el régimen de excepción, pero ya tenemos un año y 6 meses de que el régimen de excepción está vigente en El Salvador. Es decir, que de excepcional ya no tiene nada. Es importante decir que esta ya no puede considerarse una medida excepcional, sino que es una medida permanente de represión y violación a los derechos humanos. Este régimen de excepción se aprobó como parte de una política de seguridad de Nayib Bukele, que desde que inició su gobierno ha cometido actos de autoritarismo y violación a derechos humanos, comenzando porque se tomó la Asamblea Legislativa cuando diputados consideraron que no era prudente aprobar más fondos para seguridad. Se tomó la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa con militares y Fuerza Armada. Y en mayo de 2021 destituyó a la Sala de lo Constitucional y nombró al fiscal general de la República. Ambos no reúnen los requisitos legales para estar en el cargo y ambos responden a los intereses de Bukele. Hay investigaciones muy claras de periodistas, pero también ratificadas por países como Estados Unidos, en las que se establece que Bukele ha negociado con las pandillas que son estructuras de crimen organizado en El Salvador. Sin embargo, en una especie de ruptura entre la negociación de Bukele con las pandillas, en marzo de 2022 se produjeron muchos asesinatos, más de 87 en 3 días. Y eso hizo que Bukele emitiera, junto con la Asamblea Legislativa, este régimen de excepción que nuestra Constitución permite en casos muy extremos. Este no era el caso. Sin embargo, la Constitución además establece que puede prorrogarse únicamente por 30 días, pero ya llevamos un año y 6 meses. A la fecha, como ustedes pueden ver en la presentación del primer año, había 66.417 personas detenidas bajo esta modalidad de régimen de excepción, donde no se garantiza el derecho de defensa, no se le permite a los detenidos saber de qué delito se les acusa, no se les permite tener abogado durante más de 15 días y sus familias desconocen el lugar donde están detenidos, no pueden recibir visitas, es decir, es una situación extrema. A la fecha, es decir, a septiembre de este año, hay más de 73,000 detenidos. Solo Cristosal ha recogido 3,458 denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a derechos humanos. El informe se basa en testimonios de familiares, de personas que han muerto porque fueron detenidas durante el régimen de excepción y estaban privadas de libertad. También Cristosal realizó una investigación específica que continúa sobre estas muertes que se han producido al interior de los centros penales y cuenta con documentación audiovisual, fotografías, videos, monitoreo de medios,
consultas con especialistas y esencialmente lo que documenta que estas muertes se produjeron por responsabilidad del Estado salvadoreño. Es importante contextualizar que previo al régimen de excepción no han existido políticas integrales de seguridad, prevención e investigación del delito y reinserción social. El gobierno ha estado alterando los datos sobre la delincuencia en el país y que oculta cifras de muertos. Y como ya decía, se ha determinado que este gobierno ha negociado con las pandillas. Ha negociado antes y hay mucha información que nos hace pensar que la negociación continúa. Es importante decir que hay delitos muy graves que no han dejado de cometerse a pesar de que el régimen de excepción o que el gobierno diga que se han disminuido los delitos. Por ejemplo, el desplazamiento forzado interno, que se producía muy frecuentemente por amenazas de las pandillas. Pero ahora las amenazas producidas por policías y militares han subido al 21.7% y el de las pandillas al 56.2%. La pregunta es, si El Salvador ya no tiene delincuencia como afirma Bukele, ¿por qué siguen desapareciendo personas? ¿O por qué las personas siguen desplazándose? Solo Cristosal, que es una organización no muy grande, tiene un número de 441 casos de personas desplazadas en el primer año del régimen de excepción. Nuestra investigación ha permitido establecer graves patrones de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, particularmente la violación al derecho a la libertad por detenciones arbitrarias o ilegales. Se ha demostrado que las personas son detenidas sin que exista orden de captura administrativa o judiciales. No hay una investigación previa. A veces hay personas que son detenidas porque antes estuvieron detenidas, fueron puestas en libertad, pero tienen un antecedente y esto genera que los vuelvan a detener por los mismos hechos por los que fueron condenados. Esto se llama doble juzgamiento. También las detenciones se producen por ingresos ilegales o allanamientos ilegales a las casas de las personas a quienes se les engaña y les dicen que van a un registro común. Y lo más grave es que hemos vuelto a prácticas muy similares a las que tuvimos durante la guerra de los años previos a los 80 en el país y la década de los 80 y principios de los 90. Muchas de las personas son detenidas por denuncias anónimas. De hecho, el gobierno ha habilitado una línea telefónica para que cualquier persona pueda denunciar y acusar a otra de pandillero. Y ahí han sido detenidas personas que son vendedores, que son defensores comunitarios, que trabajan en distintas comunidades y que han sido víctimas de detenciones arbitrarias. También son detenidas personas por el simple hecho de tener tatuajes. La policía dice que son tatuajes alusivos a las pandillas, pero hemos investigado muchísimos casos en los que se trata de tatuajes artísticos. En este contexto, la mayoría de personas detenidas, sus familias no saben a dónde fueron llevados. Muchas de las familias no saben dónde están después de un año. Se trata de detenidos desaparecidos, pero hay una constante para todos los detenidos, esos más de 73,000 de los que les hablaba. Ninguno tiene comunicación con sus familias. Ninguno tiene permitida visitas familiares y viven en condiciones muy graves como las que voy a explicar más adelante. Entre las graves violaciones que hemos determinado se encuentran las víctimas mortales de este régimen de excepción.
Como les decía, en el primer año se determinó que había 139 personas que murieron durante el régimen, pero a esta fecha, Cristosal ya contabiliza 183 y de esas 183 estamos investigando 9 casos de mujeres y 2 niños que vivían con sus madres en un centro de privación de libertad. También es importante decir que las personas detenidas nunca fueron juzgadas y murieron al interior de las cárceles. Ninguna había sido declarada culpable y no había sido detenida previo a una investigación. En este cuadro que ustedes ven, notarán que el rango de edad de las personas que han muerto bajo custodia estatal, en su mayoría se trata de personas jóvenes. Más del 46.3% tenía entre 18 y 38 años. Y el resto, entre 38 y 48 años, hacen un 40.5%. Pero es muy grave que personas adultas mayores hayan muerto. Y ustedes pueden ver en la lámina que hay 4 personas que tienen arriba de 68 años y otras 4 personas mayores de 78 años. La mayoría de estas personas que murieron al interior de las cárceles son gente pobre, al igual que las personas detenidas. El régimen de excepción tiene un rostro de pobreza, un rostro de injusticia, un rostro de arbitrariedad y de autoritarismo. La mayoría eran pequeños comerciantes, carpinteros, trabajadores del campo, estudiantes o taxistas. Perdón. La investigación ha determinado que la mayoría de las muertes son por causa violenta, es decir, que fueron provocadas por el Estado o porque el Estado permitió que estas muertes se produjeran, en su mayoría al interior de las cárceles, pero tenemos registrados 2 casos en los que fueron golpeados por la policía y murieron 1 o 2 días después. Es importante decir que en los hallazgos de esta investigación hemos podido determinar que muchas de las personas que fallecieron habían sido previamente víctimas de las pandillas y luego fueron víctimas del Estado. Es decir, que sufrieron extorsión, abusos sexuales en el caso de las mujeres, esclavitud sexual o mataron a algún familiar. También que muchas de estas personas sufrieron previamente acoso policial o tuvieron algún conflicto con policías o militares. Estas muertes también se producen por falta de atención médica, falta de medicamentos de personas que se enferman al interior de los penales o que no reciben medicamentos pese a que tienen enfermedades previas y que esto se ha notificado a las autoridades. También muchos mueren porque fueron golpeados o torturados durante el traslado a un centro de salud cuando los llevan. Es importante decir que no son agentes estatales, no son las autoridades las que le informan a las familias que el detenido ha muerto. Por el contrario, quien informa son empleados de las funerarias, quienes llegan a ofrecer sus servicios, a veces 3 o 4 de estas pequeñas empresas, y así es que la familia se da cuenta que ha muerto la persona que tiene detenida. También hemos documentado casos en los que personas que murieron al interior de las cárceles fueron enterrados en fosas comunes, pese a que el Estado debe tener los nombres de todas las personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción. A esta fecha no existe un registro único de personas detenidas durante el régimen, lo que significa que cada familiar debe ir a buscar a su detenido a cada uno de los centros penales o buscar la asistencia de organizaciones de la sociedad civil
como Cristosal y otras para localizar el lugar donde se encuentra detenido su familiar. Es importante decir que hemos documentado que muchas de las muertes se cometieron por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hemos documentado casos en los que evidentemente los cadáveres presentaban laceraciones o heridas, hematomas que claramente son evidencia de golpes, de heridas con objetos cortantes o punzantes que los golpearon con un objeto como una macana, que fueron estrangulados, ahorcados o tienen otros signos de tortura. Incluso algunos reportes del Instituto de Medicina Legal establece como causa de muerte la asfixia mecánica, es decir, que la persona fue estrangulada. Destacamos esto porque en su mayoría los reportes de medicina legal atribuyen que la persona murió por alguna enfermedad, pero no dicen qué es lo que causó esta enfermedad. Y por eso es que en algunos de los casos que documentamos e investigamos, identificamos que la correlación de la causa de muerte que consigna el Instituto de Medicina Legal y las características que presenta el cadáver no son congruentes. Por ejemplo, dicen que murió de edema pulmonar, pero el cuerpo presenta claras evidencias de tortura, de golpes y heridas incluso. Aquí ustedes pueden leer el caso de un joven de 23 años que falleció en abril de 2022. El cadáver presentaba señales de golpes en varias partes del cuerpo. Tenía quebraduras en manos y pies y llagas en la espalda en forma alargada, tipo quemadura, lo que evidencia que pudo ser víctima de tortura. Y el cadáver fue entregado a la familia en un ataúd cerrado. Le dijeron a la familia que no lo abriera. Sin embargo, la familia destapó la caja, documentó y fotografió que se trataba de que esta persona había sido golpeada y estaba en las condiciones que les explico. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte era muerte súbita, es decir, que murió repentinamente, pero no explicó qué causó esa muerte repentina. Y aquí ustedes pueden ver de estas imágenes fuertes de las que hablábamos al principio, este es el cuerpo de una persona que presenta distintas evidencias de golpe. Y aquí podemos ver un orificio que claramente muestra un probable disparo de arma de fuego. Y el gobierno niega que existan muertes violentas al interior de los centros penales. La imagen, bueno, también tenemos el caso de otra persona que tenía una discapacidad intelectual y fue sepultado en una fosa común, es decir, como desconocido. Lo que se determinó finalmente es que habían confundido los nombres de esta persona y que además fue torturada mientras estuvo detenida. Este es el ejemplo de otro joven que tenía quebradas varias partes del cuerpo. Ustedes pueden observar la evidencia de golpes y como ven en su mano izquierda tiene señas de que fue colgado de los brazos y probablemente esa es la forma en la que lo golpearon y quebraron varias partes de su cuerpo. Las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia del Estado y ahora con doble carga. Tienen que buscar a sus detenidos, ellas también están siendo detenidas y las mujeres adultas son las que ya tienen enfermedades previas, son las que sufren más la detención. Este es el ejemplo de una mujer de 50 años a quien no se le permitió el ingreso de medicamentos, pese a que tenía una condición de salud grave. Sin embargo, según el Instituto de Medicina Legal, murió por una causa diferente
a la enfermedad que padecía, es decir, que adquirió una nueva enfermedad en la cárcel. Con respecto a las torturas, quiero decir que hemos determinado que se producen golpes reiterados, malos tratos al ingreso a los centros penales. Hay como una práctica de recibir a los detenidos con grandes golpizas, obligarlos a hacer ejercicios que son tratos crueles e inhumanos y torturas. Cuando ellos se caen, entonces son golpeados. No les dan adecuada alimentación y las condiciones de los centros son insalubres y por ende hay falta de aseo. El hacinamiento en estas cárceles es extrema. El Salvador y sus cárceles tenía capacidad para 32,000 privados de libertad. Antes del régimen de excepción había 35,000 privados, pero ahora estamos hablando de más de 100,000 personas detenidas. Esto significa que hay celdas con capacidad para 70, con más de 250 personas detenidas. En algunos centros penales, las personas permanecen recluidas, incluso en encierro total. Las celdas no tienen ventanas y esto provoca asfixia y desmayos y enfermedades respiratorias posteriores. También hay falta de agua para consumo, no pueden tomar agua, a veces toman un vaso de agua al día. Al momento del conteo, es decir, los cuentan en la mañana y los cuentan en la noche, y eso es objeto de golpes la mayoría de personas. También hemos documentado por entrevistas a personas que han salido y porque lo hemos constatado en sus cuerpos, que han sufrido choques eléctricos, uso de gas pimienta y otras formas de tortura. El gas pimienta, por ejemplo, se utiliza cuando las personas se quejan y piden que les den alimentos o dicen que hay alguno enfermo, etc. El caso que están viendo en este momento es de un muchacho de 20 años que fue llevado a un centro penal y un custodio lo amenazó diciéndole que lo iban a matar. Le dijo que tendría suerte si salía vivo de ese lugar. Y ahí él pudo observar cómo los custodios dieron golpizas a otras personas y les daban descargas eléctricas mientras se encontraban de rodillas. Otra de las graves situaciones son las condiciones de salud que enfrentan las personas detenidas. Adquieren enfermedades físicas, mentales y emocionales. En el caso de las enfermedades físicas, particularmente hay enfermedades estomacales, de las vías urinarias y por alimentos contaminados, perdón. Hay una grave desatención a las enfermedades y a las condiciones crónicas de salud. Este es el caso de un joven que murió estando en prisión, perdón, y que presentaba un severo caso de desnutrición, pero recibió una paliza tan fuerte en su estómago que le produjo una úlcera gástrica y su estómago finalmente reventó. Las mujeres y las niñas son también víctimas del régimen de excepción, no solo porque también son detenidas, ahora representan el 14% de las detenciones, cuando antes apenas llegaban entre el 7 y el 9%. Sin embargo, quienes se quedan en casa también son víctimas de acoso sexual o abusos sexuales por policías y soldados. Muchas de las mujeres estaban embarazadas al momento de la detención y esto ha provocado que tengan aborto o que hayan dado a luz y tenido sus hijos sin que su familia sepan si murió, si vivió o dónde está
y cuáles son las condiciones de salud de ambos. Es obvio que muchas de las mujeres mejoran su condición económica porque deben asumir las tareas tradicionales que ya tenían y ahora las tareas de cuidado, las tareas de crianza y de provisión de alimentos. También la población de la comunidad LGBTI es víctima de abusos, detenciones y torturas. Aquí pueden ver otro caso. Les vamos a dejar la presentación para que puedan leerla. Y este es el ejemplo de cómo presentamos los datos de muertes. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaira, por comentarnos sobre esas condiciones crueles en las cárceles y pues todas las consecuencias que trae para el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Bueno, entonces ahora le doy la palabra a David, que nos va a comentar un poco sobre los procesos judiciales. Gracias, David. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos. Voy a compartir pantalla en este momento. Podemos decir que estamos en un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos, sistemáticas, en dimensiones que no habíamos vivido en El Salvador desde tiempos del conflicto armado interno, en la década de los 80. Si bien el régimen de Nayib Bukele es un régimen caracterizado por el populismo punitivo, que ha predominado en El Salvador en las últimas décadas en las políticas de seguridad, debemos tener en cuenta que se trata de un autoritarismo, de un populismo punitivo particularmente autoritario, dispuesto a generar estas masivas violaciones a los derechos humanos, y en vista que se trata de una política de Estado decidida desde el más alto nivel, es sistemático y generalizada la violencia de Estado y está focalizada en una franja poblacional muy específica que ya Zaira perfilaba. Consideramos que se reúnen los elementos de la lesa humanidad, de los crímenes de lesa humanidad, como establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. ¿Cómo es posible que El Salvador, después de 3 décadas de firmada la paz, vuelva a vivir un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos, detenciones ilegales de decenas de miles de personas, la tortura como política de Estado, el ocultamiento de las muertes arbitrarias dentro de las cárceles? Pues es posible fundamentalmente porque la instalación del régimen autoritario de Bukele ha pasado por la anulación de la división de poderes y prácticamente la toma del poder judicial que permite impunidad para estos abusos de Estado sistemáticos. Ya Zaira mencionó que el régimen de excepción es una medida inconstitucionalmente aplicada con abuso, pero sin embargo un régimen de excepción, como está establecido en la Constitución de El Salvador, no es una licencia para torturar, una licencia para matar. El régimen de excepción establece limitaciones a ciertos derechos durante, sobre todo, las primeras etapas de la detención. Entonces, sí es inconstitucional prolongar por 18 meses el régimen de excepción, pero no se trata solo de estar bajo el régimen de excepción, o no es solo el régimen per se el que genera esta masividad y generalidad de las violaciones a derechos humanos. Las mismas también son posibles porque junto al régimen de excepción se han dado un conjunto de reformas a las leyes penales que permiten procesos judiciales arbitrarios sin garantías del debido proceso, y las cuales generan la detención provisional indefinida bajo una modalidad que constituye realmente penas anticipadas hasta de 3 años antes de enfrentar una audiencia para que se revise la supuesta prueba, que generalmente es bastante irregular contra las personas detenidas.
Y además de estas reformas a las leyes penales, hay una serie de prácticas inconstitucionales de los diferentes operadores del sistema de justicia. Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y los jueces que están conociendo los casos. Me detengo un poco en las reformas. Tenemos tres momentos o tres grupos de reformas a las leyes penales, las que se dan en marzo y abril de 2022, en las cuales se incrementan las penas y se eliminan garantías procesales para conseguir que las personas permanezcan indefinidamente detenidas. También estas reformas evaden los controles sobre el gasto público, los gastos que realiza el Estado, el gobierno, relacionados al régimen de excepción, que ha incluido la construcción incluso de una prisión muy grande, pues no están regidos por las reglas de transparencia que establece la legislación salvadoreña. Se realizan en total secreto por contratación directa, sin licitaciones ni concursos públicos. Por lo tanto, el régimen de excepción también está bajo una sospecha muy grande de corrupción. Para septiembre, entre septiembre y noviembre de 2022, pues se produjeron nuevas reformas en las cuales se fortalece la idea de juzgar a las personas por su perfil, por su apariencia, por el lugar donde viven y no porque existan indicios ciertos de un delito. Se regresa a un viejo modelo del proceso penal que se conoce como el modelo inquisitivo, que fue superado en El Salvador desde 1998, según el cual las personas que fueron detenidas por el régimen de excepción, al terminar la etapa de investigación judicial, es decir, lo que se llama la etapa de instrucción, ya no irán a un tribunal de sentencia técnico independiente especializado, sino que el mismo juez que les ha mantenido, según las reformas, hasta 3 años en esta detención indefinida, sin garantías, es el mismo juez que podrá imponer sentencia. Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años van a ser juzgados también con este procedimiento arbitrario y se han eliminado muchas reglas relacionadas a la legalidad de la prueba. Muchas pruebas que en cualquier proceso penal ordinario se considerarían ilegales y que por lo tanto serían nulas han sido habilitadas en este proceso. Hay mucho riesgo de que bajo tortura las confesiones que se den a la autoridad, aunque haya coacción, puedan tomarse como prueba. Las solas actas del policía que ha realizado la detención ilegal y probablemente también parte de las torturas, también se considerará prueba. Hay menor control judicial, habrá menor control judicial sobre esta legalidad de ciertas pruebas, ¿no? Son algunos ejemplos de cómo se ha eliminado este tipo de garantías por las reformas penales. Pero más allá de estas reformas, que son a todas luces inconstitucionales, pero que no es posible someterlas al control de la Corte Suprema de Justicia, porque desde 2021 la Corte Suprema está controlada y sometida al poder de la Presidencia de la República, a la presidencia del gobierno Bukele. Y pongo un paréntesis en este punto. Debemos recordar que la primera decisión de la Asamblea Legislativa que tuvo la supermayoría bukelista, que domina todas las mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa de El Salvador, su primera decisión fue destituir al Tribunal Constitucional, que en El Salvador se llama la Sala de lo Constitucional, y destituir al fiscal general que precisamente estaba haciendo investigaciones de casos de gran corrupción contra el gobierno Bukele y también por la negociación con jefes de las pandillas, por altos funcionarios del gobierno Bukele. Este fiscal fue destituido y se nombraron un fiscal general y unos magistrados constitucionales de facto, que son usurpadores y han sido impuestos
en esos cargos y por lo tanto no ejercen control sobre los abusos del gobierno. También nombraron 5 magistrados más que les dieron el control de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Entonces, esta Fiscalía General que ahora domina la presidencia y la Corte Suprema de Justicia, que también está sometida a la presidencia, están permitiendo que todos los casos de detenciones de personas durante el régimen de excepción, ya vimos que incluso según la cifra del gobierno son más de 70,000, decenas de miles, estas decenas de miles de personas por disposición de estas autoridades que no son independientes, están yendo no a los jueces penales ordinarios que deberían conocer las acusaciones en contra de ellos. Están acudiendo exclusivamente a una única jurisdicción que en El Salvador se llama Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado. Es una jurisdicción que fue creada en el año 2010 y usualmente ahí eran juzgados casos de estructuras de pandillas o estructuras de crimen organizado. Después de meses o incluso años de investigación de estas estructuras con mucha prueba. Eran 6 juzgados especializados antes del régimen de excepción. Después los incrementaron a 12 y ahora son alrededor de 40, donde están siendo llevadas estas personas. No van a la jurisdicción ordinaria penal, donde están los jueces de carrera, los jueces de lo penal que deberían juzgar naturalmente estos delitos. Y los jueces que ahora han colocado como jueces de crimen organizado son jueces que no tienen rostro. Las reformas penales han protegido su identidad. No puede ser impugnado que conozca de un caso por las partes técnicas, la defensa o la misma fiscalía, porque se desconoce su identidad. Fueron nombrados de manera ilegal sin llevar adelante los pasos que la Constitución y la ley establece para el nombramiento de jueces. Y estos nuevos jueces sin rostro están ordenando en automático detenciones provisionales contra miles de personas sin que exista una prueba suficiente de que han cometido un delito. Utilizan el señalamiento genérico de asociaciones ilícitas sin una prueba que individualice a cada persona como responsable de ese delito de asociaciones ilícitas y solo hacen señalamientos generales. Una persona por vivir en una colonia X donde se supone que opera una estructura de pandilla, pues con el solo hecho de residir en esa zona ya es señalada como parte de la estructura, aunque no hayan elementos de prueba que lo vinculen directamente. Y estos jueces ordenan la detención provisional en automático, sin pruebas, violentan de manera sistemática el derecho de defensa y permiten que las personas se queden en esta situación jurídica 3 años al menos antes de una audiencia donde se revise la prueba en una especie de pena anticipada, bajo tortura, bajo incomunicación total, etc. De más está decir que esta forma de operar es abiertamente inconstitucional. En la ciencia del derecho, en el sistema legal salvadoreño, esto se conoce como fuero atractivo, es decir, que están funcionando como tribunales de facto del régimen. Son jueces ad hoc para el régimen de excepción que no han sido creados por la ley y que están atrayendo para sí todos los casos que deberían ir a los jueces ordinarios de carrera de la materia penal, que serían los jueces naturales. Esto está prohibido, esta práctica de jueces ad hoc está prohibida expresamente por la Constitución y la jurisprudencia de El Salvador. Sin embargo, al no haber controles por la Corte Suprema de Justicia, con total impunidad se están llevando adelante este tipo de prácticas. Yo quisiera visualizar que la ruta de las personas detenidas bajo el régimen es una ruta de un continuo de violaciones a derechos humanos, las violaciones a la vida, a la integridad, a la salud,
etcétera, que ha descrito Zaira ya muy bien durante la detención, donde la autoridad penitenciaria y policial o militar son las responsables de estas graves violaciones, pero también está sometida a un continuo de violaciones a las garantías judiciales básicas. Están totalmente incomunicados, no gozan de presunción de inocencia, son tratados como culpables durante este tipo de procesos sin garantías. Ya dije, no tienen acceso a un juez natural, sino que a estos jueces especializados que no tienen rostro y fueron nombrados de manera ilegal. Son juzgados en secreto. La garantía de la publicidad del juicio penal, que es una garantía establecida en la ley, no funciona porque aplican una reserva general para todos los casos del régimen. Ni la prensa puede tener acceso y los familiares tampoco conocen lo que está ocurriendo en el juicio, y eso evidentemente violenta la ley y la Constitución de El Salvador. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también ha sido cooptada por el régimen. La titular, la procuradora Raquel Caballero, está jugando un rol de silencios y de encubrimiento sobre estas violaciones, así que las personas detenidas no tienen la protección de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y tampoco funciona el habeas corpus, porque como dije, la Sala de lo Constitucional ha sido tomada y son operadores políticos de la presidencia quienes ahora ejercen como magistrados, y por lo tanto miles ya de denuncias y de solicitudes de habeas corpus pues no están siendo tramitadas por la Sala de lo Constitucional. Los pocos casos donde las personas están obteniendo una sustitución de medida que no sea de prisión por otra alternativa, que es una minoría de casos, pues también enfrentan el problema que aunque tengan una orden judicial para que los coloquen fuera de la cárcel, pues las autoridades penitenciarias no las acatan, de tal forma que hay las autoridades penitenciarias se han convertido en una especie de poder suprajudicial que incluso desobedece, cometiendo delito con ello, pero en total impunidad, desobedecen incluso órdenes judiciales. Dejaría hasta acá la presentación de esta parte para que podamos pues pasar a un diálogo. Muchas gracias.